Hola a todos mis seguidores, buenos días, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Vamos a dar el mensaje de hoy. Bueno, en los otros videos hablé sobre los narcisistas. Ese video todavía tiene mucha tela por donde cortar, pero bueno, hoy no vamos a repetir nada de ese mensaje. Hoy vamos a hablar sobre mi experiencia con Dios. Empezaré por contarle. Cuando yo era niña, a mí me criaron mis abuelos paternos. Mi abuela paterna era muy religiosa, pero era religiosa como por el espiritismo. Mi abuela paterna creía mucho en los espíritus, hablaba sobre eso, pero me decía que yo nunca hablara sobre esas cosas porque las personas iban a decir que yo estaba loca, que no podía hablar sobre eso, porque ella tenía en su tiempo, mi abuela nació en 1916, imagínense, en ese tiempo las personas que hablaban con los muertos decían que era loca, que eso no existía, ya entienden esa parte. A mí siempre me apartaron que no se podía hablar ni de Dios, ni de los muertos, ni de los espíritus, pero ahora, en esta época, las personas ya hablan sobre esas cosas, normal, porque son cosas que sí existen, lo que en ese tiempo no se podía hablar sobre eso. Al punto voy porque cuando yo me voy de casa de mis abuelos paternos, yo llevo pensando que no se puede hablar de estas cosas, pero yo siempre tenía como una guía, algo en lo que yo creía que me guiaba por la vida. Y siempre me llevaba por eso. Cuando uno es tan joven, se deja lavar la cabeza, el cerebro, por otras personas que te dicen que no hables esas cosas, que no te meten en esas cosas, para que tú hagas lo que esas personas quieren y seas de esa religión también. Puede ser así. Bueno, le diré que yo tuve muchas noches oscuras del alma. Las personas que saben lo que es la noche oscura del alma saben lo que le hablo. Yo toqué fondo y no una sola vez. Por lo que yo recuerdo, más de 4 veces. Para mí tocar fondo siempre fue muy difícil, porque no tenía casa donde vivir, o porque perdí el trabajo, o porque también, déjame decir esto, yo tengo un hijo, tuve que inscribir a mi hijo sola, tuve que hacer todo con mi hijo sola porque me quedé sola con mi hijo y pasé. No estoy hablando de esto para que nadie me tenga lástima porque yo soy suficiente. Pero bueno, también siempre pienso que Dios pone en el camino de uno personas que los ayudan a uno de verdad, sin interés, y en mi camino hubieron muchos ángeles que me ayudaron para criar a mi hijo. Pero en estas noches oscuras del alma que le hablo, yo estuve sin dinero, sin comer, sin lugar donde estar con mi hijo. Pasamos muchas cosas duras. Y ahí fue donde yo conocí a Dios. Porque cuando todas esas personas a mí me dieron la espalda, personas de las que le digo que yo hubiera dado mi vida por esa gente. Pero yo tengo algo que hoy me doy cuenta que a las personas las altera. Y principio son muy buenas conmigo, pero después esas personas se ponen
como enervadas, diabólicas. Y esas personas me llevaron a mí a noches oscuras del alma. Me hicieron cosas muy duras, que no voy a hablar aquí porque no tiene sentido darle fuerza a esa gente que saben lo que hicieron. Esas personas comían en mi mesa. Esas personas eran como familias mías. Bueno, no vamos a alargar. Me llevaron a vivir noches oscuras del alma, donde yo no me reconocía. Pero siempre hubo algo que me decía, levántate. Levántate que tú puedes. Y siempre me levanté. Alguien un día me dijo, yo veo, no sé si era que estas personas me veían con ojos, no sé cómo ellos me verían, pero siempre trataban de volver a llevarme a ese lugar donde yo no quería estar. Pero en esa noche oscura del alma yo conocí a Dios. Entonces la gente dice, la gente que no cree en Dios, dice que tú estás loca, que Dios no existe. Pero eso es problema de esas personas que no se identifican, que no creen en Dios, que no tienen fe. Yo tengo fe y doy testimonio que Dios cambió mi vida. Dios me hizo entender que yo merecía ser amada, respetada, que nadie tenía el poder de cambiar mi vida para mal, que siempre que había una noche oscura iba a volver a salir el sol y él iba a estar ahí para mí y para mi hijo. Entonces hoy veo personas que dicen que yo soy egocéntrica, que yo me creo, porque así hablan las personas que no han pasado por lo que tú pasaste y no lo conocen, que yo me creo cosas, que no saben nada de tu vida, pero se atreven a hablar mal de ti. Tampoco eso me preocupa. A mí me preocupa Dios, mi vida y mi hijo. Porque aquí estoy hablando que tampoco me preocupa que las personas pueden estar hablando, porque cuando tú dices que crees en Dios, que tienes fe en Dios, las personas te ponen trampa. Te ponen trampa, se ponen a difamarte de que tú te estás escondiendo en Dios para hacer mal. Ellos te hacen mal, piensan que están luchando contigo. Y toda persona que tiene fe en Dios, Dios lo defiende. Esa persona no tiene que hacer nada. No tiene que hacer manejo de energía, no tiene que hacer brujería, no tiene que hacer nada porque Dios está ahí para defender a esa persona. Entonces, las personas no entienden eso, que están luchando contra Dios, no están luchando contra ti. Las guerras espirituales que esa persona le hacen a los hijos de Dios es por gusto, porque es con Dios con quien esas personas están luchando. Entonces, no saben cómo fue mi vida y se ponen a juzgarme. Pero bueno, cuando tú tienes fe en Dios, tú no pelees, tú no discutas, tú no confrontes a nadie. El que quiera pensar, que piense. El que quiera que hablar, que hable. Ahí está Dios para defenderte, para cuidarte. Entonces por eso les digo, siempre en mi experiencia, yo tengo fe en Dios, yo sé que Dios existe. No quiero justificar lo que nadie diga, lo que las personas piensen es su problema, no es el mío. Porque yo no juzgo a nadie por su religión, cada cual tiene la religión que quiere y es respetable. Pero si yo creo en Dios, es mi fe y no la vas a quebrantar. Por eso hoy hablo sobre esto, porque en muchos malos momentos de mi vida, Dios se presentó para levantarme, para ayudarme. Y no me voy nunca a arrepentir de decir que yo creo en Dios, ni lo voy a esconder, porque antes yo profesaba otra religión y Dios apareció en mi vida. Entonces estas personas dicen, no, porque ahora se hace, ¿no?
Las personas que creen en Dios, que Dios les salva, no se hacen, Dios las hace. Y Dios no escoge personas que sean millonarias, que estén bien, no. Dios escoge personas que están hundidas, que han pasado cosas duras en la vida. Y ahí es donde Dios hace su obra y te salva. Pero no vayas a pensar que Dios te salva porque tu camino es de risa, no. Las pruebas por las que pasan los hijos de Dios son fuertes. Entonces, tengan siempre presente que lo que Dios hace, no hay nada que lo pueda destruir. Entonces yo voy a seguir creyendo en Dios. Le doy este testimonio para que sepan que Dios existe. Que no importa cuántas personas se pongan en tu contra, mantén tu fe fuerte, que Dios va a estar ahí contigo, para ti y para tu familia. Los quiero. Hasta el próximo mensaje. Suscríbanse y denle like.